¿Cómo estás, Luli? Exactamente, estamos en la Fiscalía de San Isidro porque aquí en el interior se está desarrollando eso que bien contabas, ¿no? La apertura de los celulares de Diego Armando Maradona. Tenía dos celulares, uno particular que tenía una tarjeta en el cual hablaba con sus hijas y el otro que habitualmente utilizaba con el resto de las personas. Bueno, va a ser fundamental la apertura para determinar, bueno, cuál era el estado de salud de Maradona y seguramente los fiscales van a ir en ese centro, si tenía o no depresión, si utilizaba ese celular asiduamente o no, porque también supimos y se dieron a conocer mensajes en donde los enfermeros con algunos de los médicos, en este caso también con la psiquiatra Agustina Kosachov, daban cuenta de que tal vez había 2 días en el cual él no se despertaba. Estaba directamente Diego Armando Maradona en su cama. Pero para más detalles tenemos a el abogado de Agustina Kosachov, la psiquiatra que está imputada en esta causa, Vladimir Misarchuk, al cual le vamos a preguntar primero sobre la realización de esta apertura de los celulares, si ya arrancó. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la apertura de los celulares ya arrancó, es un proceso que va a llevar un tiempo, porque primero, aunque parezca una obviedad, hay que cargarlos y después proceder a bajar la información a través de un sistema operativo especial. Quiero detenerme en algo que vos dijiste en la introducción de la nota, en relación a que hubo gente que dijo que Maradona durante 2 días no se despertó. Sí, no alguna precisión, claro, no surge de la documentación elaborada por las enfermeras y por los enfermeros un dato de esa naturaleza. Es muy importante, en los últimos 2 o 3 días la Fiscalía pudo completar otra parte del rompecabezas que yo siempre digo desde el primer día, que tenemos que tener todo armado para después poder evaluar las conductas de los distintos actores. La Fiscalía pudo determinar, en base a prueba que está en el expediente, que este grupo de enfermeros, que no era una, sino que eran 6 enfermeros, estuvieron todos los días con él, desde el día 11 hasta el último día de la internación domiciliaria, que esos enfermeros, algunos más de una vez por día y en otros casos una vez por día, tomaron los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria. O sea, quedó constatado que al menos una vez al día le tomaban... Sí, está aprobado y surge del expediente que al menos una vez al día no solamente se le tomaban los signos vitales, sino que se lo acompañaba al paciente en distintas cuestiones que tienen que ver de su cuidado personal. Entonces, la Fiscalía ya pudo establecer eso, con lo cual hablar de abandono de personas jurídicamente no tiene fundamento. Entonces ya descartamos el abandono. Además, ¿qué otra cosa pudo determinar la Fiscalía y pudo probar? Que ese grupo de enfermeros tenía un grupo de chat de WhatsApp donde reportaban diariamente y más de una vez por día a un grupo de médicos que no eran Agustina Kosachov. Es decir, médicos distintos a los que se vienen mencionando tenían noticias diarias y más de una vez por día de ese reporte de enfermería acerca del estado del paciente. Nunca estuvo 2 días sin levantarse. ¿Y estos médicos quiénes eran? Bueno, no sé si yo desde el primer día me manejo con mucha cautela y con mucha prudencia. Ya la Fiscalía en su momento se ocupará o no de establecer los nombres. Están los nombres, yo no los voy a divulgar. Ahora, que haya más médicos no significa de ninguna manera que la Fiscalía o que yo, que simplemente soy el abogado de una psiquiatra, les endilie una responsabilidad penal en la muerte del paciente. De ninguna manera. Significa que se pudo probar que ese grupo de enfermeros le reportaba diariamente, más de una vez por día, a 3 médicos que no son Agustina Kosachov ni los que se vienen nombrando. Entonces acá ya tenemos un grupo de 3 médicos que recibía ese reporte diario más de una vez por día. Tenemos a Kosachov, está el doctor Luque y está el psicólogo Carlos Díaz. Es decir, como verán, el equipo es mucho más grande de lo que se decía al principio, y esto es importante, es importantísimo, sobre todo el trabajo responsable que está haciendo la Fiscalía a la hora de reconstruir este rompecabezas. Por eso, con esto uno puede descartar cualquier tipo de conducta relacionada con el abandono de personas, porque ese grupo de enfermeros, además de reportar en ese chat que está en el expediente y que inclusive ya investigaciones periodísticas de algunos medios ya habían hablado de ese tema, lo que pasa es que ahora quedó plasmado en el expediente. Además de eso, hay una hoja de enfermería por cada turno. Es decir, que si uno quiere ver cómo lo vio al paciente
cada enfermero que lo vio durante ese lapso de aproximadamente 15 días, 13, 14 días, por cada día hay 2 hojas de enfermería con un reporte puntual de los signos vitales y además un párrafo entero con comentarios. ¿Qué surge de esos comentarios? Que el paciente se levantó, que el paciente se higienizó, que el paciente comió en el comedor, que el paciente comió en el cuarto, que el paciente esto, aquello. Es decir que, por eso siempre desde el primer día digo, primero, antes que nada, respeto por la memoria del paciente y no decir cualquier cosa. Segundo, respeto por la familia. Aquellos que dijeron al paciente lo mataron y todo eso, la verdad que fue algo bastante cruel para la familia. Estos son expedientes que son papeles, pero nosotros tenemos que pensar, además de ser abogados, tenemos que pensar en las personas, o sea, tenemos que pensar como personas y en las personas. Y bueno, acá hay familiares, hay allegados que están esperando los resultados de una investigación que va a llegar a un punto muy importante cuando se haga la junta médica. Entonces, esperemos todos los pasos, no arriesguemos cosas como, por ejemplo, en algún momento se dijo los trucos de Kosachov para ocultar información. A los 5 días eso se determinó y se probó en el expediente que no fue así. ¿Y qué pasó? Durante 5 días eran los trucos de Kosachov y se la demonizó. Claudia, por eso. Es lógico, sale una noticia, y... Sí, Diego, Luli, los está escuchando el abogado. Yo los escucho. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Así los pueden interrumpir. Quería hacerle varias Hola, buen día. preguntas. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, Diego Iglesias. Sí, por supuesto, dentro de mis posibilidades. Primero, digamos, su clienta no solamente está imputada por homicidio culposo, sino también por falsedad ideológica. Esa imputación le llega a partir de que alguien, no identificado todavía, el 26 de octubre del año pasado, le pide a su clienta que haga un certificado acerca del estado de salud mental de Diego Armando Maradona. Ella al día siguiente se lo envía, el 27 de octubre, asegurando que Diego se encontraba en un buen estado de salud mental. Pero sin embargo pone la fecha de ese documento como 20 de octubre. ¿Cómo explica esto? ¿Por qué su clienta, sin visitar a Diego Armando Maradona, porque eso es lo que consta en la causa hasta el momento, un día después le envía a esta persona este certificado diciendo que Diego está en buen estado de salud mental y pone como fecha el 20 de octubre, es decir, 7 días antes? Vamos por partes. Primero, el certificado no está. Es decir, hablamos de un documento para hablar del delito de falsedad ideológica o falsedad de documento público o privado. Uno tiene que ver el documento, el original. El documento no está. Solamente circula en el expediente y en los medios una foto. Punto número 1. Como para que yo te pueda decir, che, ¿es la firma de mi clienta o no es la firma de mi clienta? ¿O es la letra de mi clienta o no es la letra de mi clienta? Eso no lo pudimos hacer. Así que vamos a hacer cautos. Bueno, entonces, está bien, doctor. ¿cuáles son las... No, pero perdón, doctor. ¿Cuáles son las hipótesis? Doctor, perdón, un segundo. Está en la comunicación vía WhatsApp con su clienta, digo. Salvo que a su cliente alguien le haya agarrado el celular y le haya puesto un certificado y se lo haya mandado a esta persona. Sí, pero si no hay certificado no hay delito. Claro. ¿Está claro? Pero no entremos en los tecnicismos ahora porque yo te quiero dar una respuesta desde el punto de vista... No, usted está entrando en el tecnicismo. De la opinión pública. No, por eso, no quiero centrarme solo en el tecnicismo. Digo, si no hay documento, no hay delito. Más allá de los chats y más allá de las fotos. Para hablar de la falsificación de un documento tiene que aparecer el documento para poder determinar que es falso. Pero vamos a la otra parte. Es verdad que hay un pedido de una constancia, no es un certificado, porque en la Argentina hay una ley que te dice cómo tiene que ser un certificado y lo que circula como foto no cumple los recaudos que dice la ley para hacer un certificado. Hay una constancia que tampoco habla de un buen estado, habla de que el paciente está vigil, orientado en tiempo y espacio, y una fecha, 20. Bueno, y todavía, si bien en el expediente hay una constancia que dice que ella no habría ido ese día por los registros del barrio cerrado, también declaró una testigo con posterioridad a eso, hace poco, una de las testigos que declararon la semana pasada, que dijo que no siempre se registraba a las personas que ingresaban, sobre todo aquellas que ingresaban con cierta asiduidad, y que a veces solo se registraba en la entrada del country al que manejaba el auto, pero no a los pasajeros. Con lo cual tampoco hay una prueba certera de que la doctora no haya ido ese día. El hecho de que no esté en el registro de ingreso no es una prueba certera de que ese día no haya ido. Además de eso, en la Argentina
hace unos meses se habilitaron las consultas no presenciales. Hay una ley de telemedicina que se sancionó producto de la pandemia, donde se habilitaron las consultas médicas presenciales y las no presenciales a través de medios tecnológicos y la emisión de recetas a través de WhatsApp o cualquier otra mensajería instantánea. Entonces, acá hay varias hipótesis que se manejan. Y lo que hizo prudentemente la Fiscalía fue avisarle a la doctora que se sospecha que ese documento no reflejaría la realidad de los hechos. ¿Doctor? Bueno, llegado el momento, Sí. si la citan a declarar Sí. y podemos ver todo eso, daremos las explicaciones del caso. Y también no podemos dejar de pensar que otra hipótesis que se pudo haber dado es la posibilidad de un error en las fechas. Pero más allá de todo eso, yo le quiero decir algo. Cualquier documento que la doctora Cosachó haya confeccionado es la íntima convicción de lo que ella creía que pasaba en ese momento. Sobre eso quiero explicó muy preguntarle, bien el doctor, otro día ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Quiero preguntarle por Hola. su defendida como profesional y como persona, más allá de el tecnicismo del que hablamos, porque pienso, era la psiquiatra de Diego Armando Maradona, ni más ni menos que el hombre más famoso de la Argentina, inclusive una fama casi, diría, un top 5 a nivel mundial. ¿Quién la lleva ahí? ¿Por qué ella se hace cargo de ese paciente con las complicaciones que vemos ahora que tenía? E incluso, ¿por qué, y esto también lo relatan y lo hemos seguido aquí en el expediente, le daba medicación que no tenía que ver con su patología cardiológica, es decir, no trabajaba en equipo con otro tipo de profesional? Bueno, la pregunta es larguísima, voy a intentar no olvidarme de nada, como siempre, para responder. Voy a empezar por el final, que es lo que tengo más fresco. A ver, no hay en el expediente ningún elemento de prueba, todavía, vamos a esperar la Junta Médica, que diga oficialmente que la medicación que la doctora le daba pudo haber afectado al corazón del paciente. Y tampoco hay en el expediente un diagnóstico de patología cardiológico más allá de lo que dice el histopatológico. Quiero decir algo muy importante. La patología coronaria o cardiológica o de corazón que surge de la autopsia y del histopatológico es muy grave, pero esa patología no se diagnosticó, no era evidente para los médicos, y no hablo de Agustina Cosachó, en vida del paciente. Antes de estar en Tigre, el paciente estuvo internado en una clínica de la zona norte del conurbano, y antes de esa internación tuvo otra en una clínica de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno revisa esas historias clínicas, no hay un solo médico que alerte sobre patología cardíaca en vida y la diagnostique y diga, ojo con esta patología que no es compatible con la medicación que venía tomando. Quiero decirte que la medicación que tomaba el paciente la venía tomando hace 6 meses. Durante esos 6 meses pasó por distintas internaciones y durante esas internaciones fue visto por más de un cardiólogo. Y no hubo una luz de alarma o una alerta que dijera esta medicación no se la den más. Entonces, pero, doctor, obviamente, si uno hace un análisis de prospecto... Pero déjeme un segundo porque todavía no terminé de contestarle. Pero déjeme un segundo porque tiene que ver con lo que está diciendo y si no se va a perder después porque tiene que responder otra cosa también. ¿Por qué su clienta entonces en un mensaje de WhatsApp dice yo tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios? Bueno, eso es otra cosa y si querés interrumpo la respuesta anterior y voy a... No, pero estaba hablando de los remedios y de la medicación. Tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Sí. ¿O no? Bueno, a ver, hoy en día, no solamente en la Argentina, a cualquier médico que viene tratando a un paciente y ese paciente fallece, si sos cirujano y el paciente falleció, lo primero que pensás es en, ¿habrá pasado algo en la cirugía? Si fue después de un parto y sos obstetra, decís, ¿habrá pasado algo en el parto? Es decir, esto hay que decirlo. Hoy el médico le tiene miedo a los juicios por supuesta mala praxis. Y no está mal que ella haya hecho una revisión mental como hacemos todos de lo que hicimos cuando vemos que pasó algo como lo que pasó. Es decir, ella hace una revisión mental. La palabra que utiliza me parece anecdótica. Lo importante es que si vos seguís leyendo los chats, ella habla con otros profesionales que le dicen la
medicación está perfecta. Lo que pasa es que los chats que llegan y que se hacen públicos muchas veces son elegidos y seleccionados minuciosamente, y no lo digo por la prensa, digo por quienes los hacen llegar. Entonces la prensa haciendo un trabajo de investigación, refleja esa parte del texto, pero los textos siguen. Si vos seguís esa conversación, ella consulta con distintos expertos en psiquiatras, expertos en adicciones, y le dicen, quédate tranquila que esa medicación es la correcta. Obviamente que si uno hace un análisis de prospecto, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero uno tiene que hacer ese análisis no en forma abstracta, sino en relación a este paciente. Y lo cierto es que este paciente venía tomando esa medicación hace 6 meses, en esos 6 meses pasó por distintas internaciones donde fue visto por pacientes, por médicos cardiólogos, e inclusive estuvo en terapia intensiva, e inclusive previo a la cirugía de cerebro le hicieron un riesgo quirúrgico, donde también fue visto por un cardiólogo, y nadie dijo, che, esta medicación no la puede seguir tomando, ni en vida, ni lamentablemente después de muerto, se dijo eso hablando del paciente en concreto. Obviamente que en medicina 2 más 2 no es 4, y capaz que termina esta nota y aparece un médico diciendo, esa medicación puede provocar arritmia. Y sí, puede provocar arritmia, toda medicación tiene un efecto secundario. El asunto es ver qué pasó en este paciente. Y los diagnósticos histopatológicos post-mortem, que es el estudio complementario a la autopsia, muestra patología muy grave en el corazón y muy grave en otros órganos, que no soy yo quien debe ni puede ventilar esa patología. Todo eso se va a tratar en una junta médica, cuidando la intimidad y la memoria de una persona tan querida para todos nosotros, y también cuidando a la familia. Por eso estoy tan en contra, porque los expedientes son papeles, pero además en los expedientes hay personas, los familiares, los hijos menores, los familiares y los allegados del paciente, y también los médicos involucrados. Por eso hay que ser muy cauto, hay que esperar que se haga la junta médica, y que la junta médica sea la que elabore un dictamen, y ahí veremos si hay algún reproche puntual, porque hasta ahora los reproches contra Kosachov son reproches que hacen abogados de otras partes, gente que opina. Es decir, esperemos el devenir del proceso. La Fiscalía está haciendo un trabajo impecable, la Fiscalía está trabajando hasta altas horas de la noche, todos los empleados de la Fiscalía están trabajando en la desgrabación de los audios y la transcripción para que puedan ser agregados al expediente. Los tiempos, acá hay 2 escenarios, el escenario de la opinión pública y el escenario del expediente. Hay que convivir con los dos, obviamente, porque sí, se por trata supuesto. de una persona que genera interés público. Pero ante todo, chicos, les digo, lo más importante es el respeto a todas las partes, Sí, a la familia desde porque ya. perdió a su ser querido y está haciendo el duelo, Desde ya. y a los que están involucrados. Por eso hay que respetar los tiempos de la investigación. Esperemos a la Junta Médica, y después de la Junta Médica veremos si hay algún reproche puntual, cuál es ese reproche, porque por ahora son todos reproches hechos por gente que no ha tenido en la mesa toda la prueba, como por ejemplo esta reconstrucción de los hechos, en donde aparece un grupo de enfermeros reportando más de una vez por día a 3 médicos, incluso Claro, algunos que no de ellos conocemos dando todavía. indicaciones. Claro, doctor, le que no quiero son. preguntar mi colega Claro, Ariel por eso, Sack. pero está muy bien. Sí, pero sí, el sí. trabajo que hacen ustedes, a ver, no puedo ser deshonesto en esto. Los últimos cambios en las sociedades modernas se deben a las investigaciones que ha hecho el periodismo, y sobre todo gente como tu colega que está acá en terreno buscando la nota. Es decir, eso hay que reconocerlo. Lo que hay No que hace falta, compatibilizar doctor, no se son los preocupe, no hace tiempos de las falta. investigaciones periodísticas con la justicia. No hace falta, doctor. Doctor, Ariel Sack le pregunta. Conocimos en los últimos días un mensaje de WhatsApp que le envió el psicólogo Carlos Díaz a su defendida, donde le decía textualmente: o perdemos la matrícula y vamos en cana, o somos semidioses. ¿Usted pudo consultar por ese mensaje a qué se referían? ¿De qué estaban hablando? Yo soy abogado de la psiquiatra, y me parece que esa es una pregunta que habría que hacerle a quien se determine que emitió ese audio o ese chat. Es decir, no, aparte soy muy cauto en los chats privados de las personas, me atengo a las pruebas. Algunas de ellas son chat, pero que hacen a la parte técnica específica de aporte a la reconstrucción del hecho. Eso, lamentablemente, yo no te lo puedo responder, y habría que preguntárselo al que elaboró, escribió ese audio, chat, lo que sea. Te pido disculpas, ¿no? Intento ser prudente siempre y guardar una coherencia en ese sentido. Te pido disculpas porque a veces no puedo porque no tengo la información, y otras veces me tengo que guardar la información por una cuestión de secreto profesional. Doctor Mizanchuk, muchísimas gracias por su tiempo, y gracias a Claudia Salto allí en la Fiscalía. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Adiós.